Bueno, buenos días para todos, los que ya nos hemos saludado, los que se están conectando. Damos gracias a Dios porque podemos un domingo más estar conectados, estar juntos en comunión. Y quería compartir un versículo con ustedes, un versículo muy conocido del Salmo 133, el primer versículo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y pensaba en esa canción que cantábamos hace años, cuán bueno y cuán maravilloso es. Bueno, después la cantamos cada uno en la casa. No nos podemos tocar, teóricamente. Y pensaba que cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios, que nos permite estar en comunión. Cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios, que nos salvó, que pensó en nuestro presente y también ha pensado en nuestro futuro, que nos dio al Señor Jesucristo. Cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios, que nos permite pertenecer a un mismo cuerpo, nos permite alabarlo en un mismo espíritu, nos permite orar unos por otros. En este día nos permite también hacer memoria de nuestro Señor, alabarle y bendecirle, hacer memoria a través de los símbolos. Tenemos tantas cosas para dar gracia a nuestro Dios y para maravillarnos en lo que es la persona de nuestro Dios. Y también el hecho de que podemos comunicarnos, que tenemos esta herramienta para poder vernos, juntarnos, alabarle, bendecirlo. Cuán bueno y maravilloso es. En estos días pensaba, no les comenté el otro domingo, pero en la semana, hace unos días, me llamó doña Amada. Y la verdad que fue bueno y maravilloso que me haya llamado. Ella no se puede conectar porque seguramente no tiene teléfono o no tiene internet, pero ella ora por cada uno de nosotros. Y la verdad que hay tantas cosas para darle gracias a nuestro Dios, porque realmente es bueno y maravilloso. Y bueno, y yo en esta mañana quiero invitarlos a orar para poder comenzar oficialmente la reunión. ¿Oramos? Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este día, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar reunidos, unidos, Señor, a través de este medio, Señor, para poder alabar y bendecir tu nombre, Señor. Queremos darte gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo, darte gracias porque una vez más vamos a poder hacer memoria de nuestro Señor, darte gracias, Señor, porque vamos a poder alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque también vamos a poder escuchar tu palabra, vamos a poder aprender y queremos rogarte, Señor, que estés en el control de la reunión, que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus diferentes participaciones, Señor. Bendice también tu palabra, danos una mente preparada, dispuesta a escucharla, Señor, y a aprender cada día más de vos, Señor. Queremos dejarnos en tus manos amorosas, en tus manos de amor, rogarte que nos sigas bendiciendo y que, Señor, desde ya podamos bendecir tu nombre, darte gracias y hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos y continuamos con la reunión. Buen día, hermanos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino
nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Amén, tenemos libertad en la presencia del Señor. Bueno, queremos dedicar unos minutos para hablar un poquito con Maura. Ya todos sabemos que Maura está de regreso. Tal vez la puedan ver por ahí en alguna de sus pantallitas si buscan a Maura Torres. Muy bienvenida, Maura. Muchas gracias, buen día a todos. A ver, vamos a ver si podemos. ¿Qué les parece si soltamos el micrófono 10 segundos, 15 segundos? Abrimos los micrófonos y en una muestra de gratitud al Señor y de alegría damos un aplauso para el Señor y por tenerla de vuelta a Maura aquí. A ver si podemos. ¿Podemos? Bueno, volvemos a cerrar. Cerramos de nuevo los micrófonos. Bueno, vos sabías, Maura, que tuviste bastante en vilo a la iglesia y toda la iglesia estaba muy pendiente de vos allá en India y hacían muchas preguntas y estaban preocupados, pero bueno, damos gracias a Dios de que ya estás de vuelta entre nosotros. Queríamos hacerte una preguntita, ¿cómo fue lo del viaje? ¿Cómo estuviste? Contanos un poco. Bien, así breve. Yo hice mi viaje y empecé por India. Tenía planeado hacer 15 días en India y 15 días en Nepal. Y me había tomado los días justos. Llegaba un 28, 29 de viajaba hasta Manali porque de Delhi a Manali hay 16 horas. Y después de ahí salía de mi práctica de India y al otro día viajaba a Delhi para viajar a Nepal. O sea, estaba así todo cronometrado, muy bien planeado. Después de Nepal volví a Nueva India y me tomaba el avión de regreso. Esos eran mis planes y mi programa. De hecho, el programa de COVID. No tenía planeado quedarme en India más tiempo que de la práctica. No había previsto pasear por India, después me decían todos, pero no previsto una semana para pasear. No, la verdad que me interesaba solamente venir a servir el tiempo que había dedicado para Dios nada más. Y bueno, en medio de la práctica, en India, en las montañas de Himalaya, en Manali, surgió todo este tema del cierre de fronteras. Al principio no entendíamos si realmente era la voluntad de Dios que no viajáramos o si decíamos, bueno, pero si estamos en hacer algo que es para Dios, que es de Dios, que tenemos que hacer y de repente se está
literalmente las puertas, los aeropuertos. Maura, Entonces, vamos, sí, Maura, ¿podés acercarte un poquito más al micrófono, por favor? sí. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Ok. Bueno, después surgió este tema de cierre y bueno, tuvimos que viajar a Delhi, pero bueno, en Manali pudimos sí desarrollar todo el programa que habíamos previsto, visitar todas las organizaciones, las casas, las familias, las personas, las villas donde habíamos planeado y el 90% de nuestra actividad fue interceder en oración por las personas y por los pueblos y por la nación. O sea, fue algo que nos impactó porque nosotras estábamos dispuestas a ir a servir, a hacer cosas, manualidades, trabajo, o sea, hacer todo el esfuerzo físico y todo lo que conlleva. Pero Dios sí nos sorprendió mucho en eso, en decir, yo realmente quiero que el 90% de su práctica sea oración. Y nosotros quedamos, no entendíamos mucho. Pero ahí sí, Dios trabajó mucho en nosotros y nos hizo entender que el 90%, o sea, nosotros podemos hacer un 10%, un 5%, pero realmente quien mueve las cosas, quien prepara corazones, quien dispone, ¿no? Todo es Dios. Y si no aprendemos a depender de Él, todo lo que podamos hacer después físicamente no tiene fruto. Y es con nuestras fuerzas. Y realmente la obra de Dios se hace con las fuerzas de Dios. Dios es quien mueve y toca todo, o sea, desde lo más insignificante para nosotros hasta lo más grande. Entonces, bueno, ahí realmente estuvimos trabajando con una familia de obreros, pudimos conocer a los directores de los hospitales, a los directores de los hogares, y poder tener contacto con cada uno de ellos y escuchar su testimonio en primera persona. Ver cómo Dios se mueve y se manifiesta en esos lugares no encuentro otra palabra que tremendo, porque es vivir una relación y tener un contacto con nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, persona a persona, escuchar los relatos de cómo gente ve a Jesús, cómo Jesús les habla en primera persona, gente que estaba al borde del suicidio y nada, o sea, sentir la mano de Jesús, ver a Jesús rescatándolos de su pozo, es tremendo. Bueno, también pudimos compartir con los niños del orfanato, cada pequeñito tiene su historia, ¿no? Es muy largo para contar y desarrollar todo, ¿no? Muy rápido. También con los chicos del colegio, con mujeres que sufren maltrato. Bueno, después de desarrollar nuestra práctica ahí tuvimos que volver a Delhi para, bueno, o sea, planificar nuestro viaje de vuelta porque se habían cerrado las fronteras en Nepal. No pudimos llegar a Nepal y también fue como otra frustración decir, wow, venimos a servir a Dios y al final no podemos. Bueno, así que al llegar a Delhi tratamos de cambiar nuestros pasajes y adelantarlos para poder salir lo antes posible a India. Pero en el transcurso ese también nos cerraron la frontera. De hecho, una de las chicas había subido al avión y 4 horas después de esperar a que despegue, el avión nunca despegó y los bajaron a todos. Y ahí fue cuando cerró definitivamente el aeropuerto de Delhi. Gracias a Dios y que Dios tiene siempre todo bien planeado, ¿no? Nosotros pudimos estar en la casa de una familia, los Gaby, que son de Argentina, están sirviendo allá. Y realmente Dios puso en nuestro corazón contenernos, hospedarnos. Ellos están en un departamento, tienen 2 hijos. Y bueno, uno de sus hijos tuvo que cedernos la habitación a nosotros. Así que también el chico tiene un corazón de oro porque tuvo que despegarse de todo lo suyo, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos la atención de toda la familia, la contención, porque había momentos muy tensos en los que nosotros teníamos una fecha de vuelo donde nos decían, bueno, viajan la semana que viene y de repente, un día antes, pum, nos cancelaba. Y así toda la semana era como una frustración cada 3 días porque decían que iba a salir el vuelo y no salía, decían que iba a salir el vuelo y no salía. Programamos
hubo gente que compró hasta 3 pasajes, porque los pasajes se seguían vendiendo, pero nunca salían. Bueno, todo ese tiempo fue un tiempo de incertidumbre también, pero a la vez un tiempo de aprendizaje, a aprender a depender de Dios, a descansar en Dios, porque era difícil en ese momento, ¿no? Y que todas las noticias te caigan, te olviden de que la pandemia crece, tanto en caso no puede decir, bueno, Dios, o sea, nuestra hijita acá con un propósito realmente, confiamos en vos, dependemos de vos, y aprender que cuando uno hace la voluntad de Dios, no es que sos intocable o que nada malo te va a pasar. No te va a pasar nada que Dios no permita. Y eso era lo que también nos traía paz a nosotras, lo que aprendimos, ¿no? De decir, bueno, Dios está en control, sí. Tener la certeza de que Dios está en control y descansar en que Dios está en control. De que por más que tengamos ansiedad, de que vengan las noticias, bueno, Dios siempre estaba sosteniendo cada detalle, cada momento, cada paso, cada decisión, cada canciller, cada embajada, cada país, ¿no? Maura, y el viaje de regreso, ¿cómo estuvo? No sé cómo están los otros, ¿los escuchan bien a Maura? Los demás, yo los escucho bastante cortados, más o menos. Sí. Puede ser por la señal. Sí, se escucha poco. Tenemos más sonido, Maura. Quizá en otro momento podemos escuchar también lo del viaje de regreso y todo eso. Así que lamentablemente no podemos seguir quizá por la conexión tuya. Sí. Pero bueno, nos alegramos mucho de tenerte de regreso aquí y más adelante tal vez podemos encontrar otro momento para que sigas contando. Okay. Bienvenida. Susana. Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Vamos a alabar al Señor en esta mañana y yo te voy a invitar a que te puedas poner de pie y poder adorar a este Dios maravilloso que tenemos, así como nos decía Susi más temprano y como nos declaraba también Maura, que nosotros todos juntos podamos proclamar a este Dios maravilloso que tenemos con esta alabanza, ¿sí? Si vos querés, podés acompañarte con palmas y vamos a alabar al Señor. El Dios que adoramos es la canción. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios
que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Hola, hola, buen día. ¿Se escucha? Bien, bueno, buen día para todos, que el Señor los bendiga. Hoy nos hicieron madrugar un poco, pero no importa. Todo sea para poder escuchar la palabra del Señor y después también para poder compartir con la familia. Así que está bueno el motivo. Bueno, la verdad que decías la Susi al principio, que qué bueno que tenemos esta posibilidad de poder darle gloria a Dios y poder congregarnos y poder seguir compartiendo. Es un poco raro compartirle desde acá porque veo algunas fotos nada más, no veo mucho más, no sé si puedo cambiar la presentación, la forma de verlos, pero yo sé que seguramente el Espíritu Santo va a estar hablando a ustedes en esta mañana y ahí en su casa. Miren, no sé si a través de la red, pero sí sé que el Espíritu Santo se va a mover y se mueve en cada una de sus casas, así que hoy prepárense para recibir la bendición de Él. Bueno, resulta que la semana pasada hablaba con Ricardo durante la semana y le agradecía por su mensaje que nos compartió sobre algunos aspectos ahí en Lucas 1, de 26 al 38, sobre los planes de Dios para nuestra vida. La verdad que me llegó mucho el mensaje y le agradecía a Ricardo y me quedé pensando durante la semana, yo quiero que el plan de Dios para mí se cumpla en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer o cuáles son algunas características o algunas virtudes o algunas cuestiones que tengo que tener para que el plan de Dios se haga realidad en mi vida? A ver. Bien. Para que el plan de Dios, les decía, se haga realidad en mi vida. Y pensaba y se me venía a la cabeza la vida de Abraham. No sé si ustedes han podido leer la vida y la historia de Abraham. Yo les animo a que la puedan leer. La verdad que está muy buena. Y ahí desde Génesis 17 más o menos hasta Génesis 22 pueden encontrar todo lo que es la vida de Abraham. Y van a ver que Abraham tenía estas virtudes o estos principios que yo quiero compartirles y que hicieron también que Dios pueda cumplir su plan en la vida de él. Pero antes de la presentación, Mati, yo te aviso enseguida. Déjenme que les comparta por qué se me vino a la cabeza Abraham en relación a lo que hablaba Ricardo.
Y Ricardo nos compartía 4 puntos, que estaban, la verdad, que muy buenos. Y dice, el primero decía que los planes de Dios pueden ser inoportunos para tu vida. Y fíjate lo que le pasó a Abraham en su vida. Dice que un día el Señor, en Génesis 12:1, le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y anda y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Seguramente ese plan para Abraham debe haber sido un poco inoportuno. Abraham tenía que dejar absolutamente toda su comodidad, su familia, su lugar, todo lo que había hecho en ese sector, obedecer e ir a Dios, e ir con Dios a un lugar donde Él estaba indicando. Seguramente ese plan de Dios habrá sido algo inoportuno para la vida de Abraham. El segundo punto que nos compartía Ricardo era que cuando Dios quiere usarme, ¿sí?, su plan es completo. Y fíjate, en la vida de Abraham fue así. El plan de Dios en la vida de Abraham fue así. Y uno de los ejemplos de tantos de los planes que Dios tenía para Abraham, uno es su hijo. Fíjense, Génesis 17, 15, 16, dice, Dios prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Dice, también Dios le dijo a Abraham, tu esposa, Sarai, ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Ese era uno de los planes de Dios para Abraham. Pero fíjense que Dios cumple con su plan. Dice Génesis 21, 1, 2, de acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces, es verdad también este punto. Dios, cuando quiere usarnos, su plan es completo y Él lo va a cumplir en nosotros. Otro punto que nos compartía Ricardo, que me pareció también muy bueno, es que nada es imposible cuando Dios tiene un plan. Y acá tenemos que aprender a recibir esta palabra, a entenderla y a interiorizarla. Nada es imposible cuando Dios tiene un plan para con nosotros. Dice que en el capítulo 17 de Génesis, Abraham dudó por la edad, ¿sí?, de que Dios le iba a poder dar un hijo, que el Señor le iba a poder dar un hijo. Dice el versículo 19, y Dios le contestó, lo que yo he dicho es que tu esposa, Sara, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Luego Sara dudó también en el capítulo 18 y el ángel le dijo, ¿hay acaso algo tan difícil para que el Señor no pueda hacer? Cuando el plan de Dios viene de parte de Dios, no hay nada imposible para Él. Y el último punto que nos compartía Ricardo fue que nuestra entrega tiene que ser total ante los planes de Dios. Dios no quiere medias tintas o no quiere la mezquina mitad, como dice esa canción de Rescate, sino que Dios quiere todo, absolutamente todo de vos. Nuestra entrega tiene que ser total. Entonces, pensando un poco en esto, en la semana, yo veía por qué el Señor puso en mi cabeza a Abraham y qué tenía a Abraham para que Dios pueda hacer realidad su plan en la vida de Abraham. Y básicamente encontré a lo largo de la vida de Abraham, a lo largo de su historia, desde el capítulo 17 al capítulo 22, encontré tres cosas fundamentales que tenía Abraham. Virtudes o principios sobre los que trabajaba que permitieron que Dios pueda cumplir su plan en la vida de Abraham y su familia. Ahí sí, Mati, te voy a pedir que me compartas la presentación. ¿Se ve ahí? Bien. Tres cosas entonces dijimos que Abraham, tres virtudes que Abraham a lo largo de su vida tuvo para que
también se pueda cumplir el plan de Dios en su vida. Y la primera que yo vi es la comunión con Dios. Abraham tenía una comunión profunda con Dios. Ahí está, ahora puedo ver la presentación. Excelente. Abraham tenía una profunda comunión con Dios. Dice Génesis 18:16, después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó, a pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? ¿Vas a destruir a los inocentes juntos con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. Y ahí Abraham continúa 40, 30 y continúa rogándole al Señor para que no destruya Sodoma. Pero lo que yo veo acá, varias cosas que me hacen entender que Abraham tenía una comunión estrecha con el Señor. Y esto es sumamente importante para que nosotros podamos entender cuando el plan viene de Dios y es de parte de Dios. Abraham, dicen algunos teólogos que la forma de actuar primero, antes de estos textos, cuando llegaron estos tres visitantes, que se creen que era el Señor y dos ángeles, que venían a confirmar el nacimiento de Isaac, y que después el Señor le comenta a Abraham que iba a destruir Sodoma. La forma con la que actuó Abraham, muchos teólogos dicen que se dio cuenta de que el que venía era el Señor. Pero más allá de eso ya me empieza a hablar un poco de la comunión que tenía Abraham con Dios, de cómo conocía Abraham a Dios. Pero después, si vemos, cuando ellos se van, Abraham se para y camina junto a ellos, ¿sí? Y después, tal comunión hace que Abraham pueda decirle al Señor, rogarle para que no destruya Sodoma. Pero hay algo que más todavía me llama la atención, que es en un momento el Señor dice, tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer. Y eso me sorprende. Eso habla de una comunión estrecha entre Dios y Abraham. Abraham lo conocía, lo había conocido y caminaba con él permanentemente. Y Dios dice, este hombre yo lo elegí, a este hombre yo le doy promesas, tengo que contarle lo que voy a hacer con Sodoma. Y después tiene encima la bendición a Abraham de poder rogarle al Señor de que no destruya Sodoma. Eso me da a mí una idea clara de que la relación, la comunión entre Dios y Abraham era sumamente estrecha. Ahora, te decía, esto es importante porque Abraham conoció y caminaba junto a Dios, ¿sí? Dios le cuenta la intimidad de sus planes con Sodoma y Abraham suplica a Dios que no la destruya, ¿sí? Pero esta intimidad, esta comunión, déjame que me frene un poquito acá y hablemos un poco más de lo que es la comunión con Dios. Es sumamente necesaria para que vos puedas conocer y entender el plan de Dios para tu vida. Si vos no tenés una comunión real con Dios, si vos no conoces a la persona de Dios, si no tenés como se dice hoy, un feedback, una ida y vuelta entre Dios y tu vida, nunca vas a conocerlo. Entonces nunca vas a lograr entender o discernir cuál es el plan de Dios para tu vida. Y se complica porque nunca vas a saber qué es lo que Dios te está pidiendo y qué es lo que Él quiere que hagas. Y el tiempo pasa y entonces vos seguís perdiendo tiempo. Es fundamental que nosotros podamos tener una comunión con Dios íntima, que podamos conocerle. Si nosotros no podemos conocer a Dios, no sabemos cuándo lo que viene de parte de Dios viene o no, si viene o no verdaderamente de Él. Yo me acuerdo cuando era chico,
mi tío Lucho, Luis Simón, un tío abuelo mío muy querido, bueno, de nuestra familia, él llegaba 3 o 4 veces en la semana a la casa, y su característica al llegar era tocar bocina. Pero yo me acuerdo que tenía, era muy chico, y yo no conocía solamente la bocina del tío Lucho, sino que yo conocía el sonido del motor del auto. Y yo sabía, antes de que toque bocina, cuándo venía el tío Lucho. Entonces, tal vez eso es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida. Lograr poder afinar el oído de manera tal, en esta comunión, de que cada vez que el Señor nos hable y nos comente sobre su plan y sobre nuestro plan, o sobre su plan en nosotros sepamos que es Él. Si nosotros no sabemos eso, estamos complicados. Yo veo muchas veces a algunos cristianos, yo les voy a contar algo que tal vez se van a reír. Yo uso lentes de contacto. Entonces, a la noche, antes de acostarme, tengo que ir y sacarme en el baño los lentes de contacto. Y ya me conozco el camino. Salgo del baño, entro a la pieza, manoteo la cama, me voy del otro lado, manoteo la mesita de luz y me acuesto. ¿Está bien? Esa es mi rutina de la noche. El problema está cuando salgo del baño y Paula me dice, tráeme el chupete del Simón que quedó en la cocina. Y ahí se me complica absolutamente todo, porque empiezo a los manotazos, porque no veo nada, hasta que por la gloria y la gracia de Dios encuentro el chupete y lo puedo llevar manoteando hasta llegar a la pieza. Bueno, a veces pueden reírse de mí si quieren, no hay problema. No los veo a todos así. A veces a mí me pasa eso. Veo cristianos en la vida de cristianos manoteando el plan de Dios y viendo cuál es el plan de Dios para mi vida. Y ahí andan a los manotazos. Entonces, muchos cristianos dicen, Dios me habló. Oh, gloria a Dios, por supuesto, sí. Es lo que queremos, que Dios nos hable. ¿Y qué te dijo Dios? Que gane mucha plata. Entonces, vamos a tener que revisar esa teología. ¿Qué pasa? Hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta, básicas, cuando el plan de Dios, cuando el plan viene de parte de Dios, o para lograr descifrar que el plan viene, mejor dicho, de parte de Dios. Una, debemos conocer a Dios, que es lo que estamos hablando. La segunda es que los planes de Dios nunca van a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos comprar tales materiales para la obra del Señor. Excelente, comprémoslo. Se lo vamos a comprar a este que nos lo vende más barato porque no paga impuestos o porque lo robó, me lo vende robado. A ver, vamos a revisar otra vez esa teología. ¿Qué pasa? El plan de Dios nunca tiene que ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, para poder discernir esto, primero tenemos que conocer a Dios. Segundo, el plan de Dios no puede ir en contra de la palabra de Dios. Y tercero, y esta tal vez sea una de las claves, el fin último del plan de Dios en nuestra vida es glorificar a Dios. No se trata de mí, sino se trata de Él. Repito, el fin último del plan de Dios en nuestras vidas es glorificar a Dios. No se trata de mí, sino es que se trata de Él. Entonces, podés usar estas herramientas básicas para poder conocer si el plan viene de parte de Dios. Pero tenemos que trabajar en esto. Tenemos que trabajar en esto que Abraham lo tenía sumamente aceitado, si se quiere, que es la comunión con Dios. Otra cosa que veo en Abraham es la obediencia a Dios. Abraham, un principio de su vida, es evidente a lo largo de su historia que la obediencia a Dios era un principio básico de su vida. Dice, a lo largo de la vida de Abraham, Dios le dio varias promesas. El plan de Dios le fue demostrando.
y Abraham siempre fue obedeciendo al plan de Dios. Dice Génesis 12:1, deja tu tierra, tus parientes y casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedece. 13:14 al 17, Dios le muestra la tierra y la descendencia que le va a dar. Y Abraham obedece y se va a vivir a Hebrón. 17:19 al 27, está la promesa de alianza, el pacto con Isaac. Y Abraham, ¿qué hace? Obedece, va y circuncida a todos los suyos. Capítulo 22, Dios le pide a su hijo como ofrenda. Y Abraham, punto tal vez máximo culmine que le dio el nombre del padre de la fe a Abraham, pero no solamente tenía fe, sino que Abraham obedece y va a entregar a su hijo. Es evidente que la obediencia es una de las patas fundamentales de un hijo de Dios para que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. A ver, este punto tal vez no podamos abrirlo mucho, porque yo creo que ya es más una relación es más una consecuencia entre esa comunión tuya, de usted y Dios. Entonces, lo único que yo quiero compartirle en este punto, en cuanto a la obediencia de Dios, es que te voy a asegurar y le voy a asegurar que la obediencia de Dios trae paz, tranquilidad y una satisfacción real para su interior. Le repito, la obediencia a Dios trae paz, tranquilidad y una satisfacción real para su interior. Pero es una consecuencia que tiene que irse desarrollando a lo largo de nuestra vida en comunión con Dios. Entonces vimos que Abraham tenía una profunda comunión con Dios, vimos que era un hombre sumamente obediente a Dios, y hay un tercer punto que me llamó mucho la atención también a lo largo de la vida de Abraham. Fíjense que todos estos principios que tenía Abraham los va desarrollando y los va aplicando a lo largo de su vida. No vienen de un día para el otro. No vienen de un día para el otro. Él va trabajando, va teniendo una disciplina y a lo largo de su vida va teniendo comunión con Dios y va obedeciendo a Dios y va adorando a Dios. Ese es el punto número 3. Abraham adoraba a Dios. La adoración a Dios es sumamente importante en la vida de un cristiano. Y también podemos decir que es como una consecuencia de esa comunión con Dios. Dice el capítulo 12, 7 y 8, allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor al Señor, porque allí se le había aparecido. Un altar, adoró. Luego se fue a la región montañosa que está en el este de la ciudad de Betel y allí puso su campamento. En ese lugar, Abraham construyó otro altar y invocó el nombre del Señor y otra vez Abraham adoró a Dios. Capítulo 13, versículo 4, lo echan a Abraham y a su familia de Egipto, llega a la montaña, vuelve a la montaña y otra vez Abraham adora a Dios. Capítulo 13, versículo 18, Abraham adora a Dios. Capítulo 14, 18 al 20, recibe una bendición de parte de Melquisedec y Abraham en este caso adora con ofrenda a Dios. Entonces, la vida de Abraham era una constante adoración a Dios. Fíjense que yo veo que la vida de Abraham tiene un parámetro que se cumple a lo largo de su historia, o por lo menos a lo largo de lo que nos cuenta la palabra de Dios. Y es que siempre se cumple, o muy, muy seguido se cumple el parámetro promesa, plan de Dios, obediencia y adoración. Este es un parámetro que más de 3 o 4 veces se cumple, y no sé si más, en la vida de Abraham. Promesa, plan de Dios, obediencia y adoración. Entonces, estas 3 cosas, en promesa, plan de Dios, póngase conocer el plan de Dios con nuestra comunión con Dios, después obedecerle y después adorar. Estas 3 cosas hicieron a lo largo de la historia y de la vida de Abraham que Dios pueda cumplir su plan en él. Ahora,
vamos a leer tal vez el punto cúlmine, si se quiere, en la vida de Abraham en cuanto a su fe, en cuanto a su comunión, en cuanto a su obediencia y en cuanto a la adoración a Dios. Y ustedes van a ver que en este punto cúlmine, si se quiere, en donde Dios le va a pedir a Abraham que entregue en sacrificio a su hijo, el patrón de que se venía cumpliendo en la vida de Abraham se cumple perfecto en este momento. Fíjense, dice Génesis 22, 1, 3. Permítanme que lo voy a leer. Génesis 22. 1:3 dice: después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allí, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Esto le dice Dios a Abraham, versículo 1 y 2. Versículo 3, escuchen lo que dice. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Y acá yo veo el patrón este que les comento, que se cumple a la perfección en la vida de Abraham. Una vez más, Abraham en comunión, Dios le habla, le da su plan, le dice lo que tiene que hacer, y en ningún momento la palabra de Dios dice que Abraham cuestionó a Dios por esto, o que Abraham dudó, o que Abraham... No, dice el versículo 2 al 3, dice: al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó, ensilló su asno, cortó la leña y se fue a dar en sacrificio a su hijo. Yo pienso, primero que nada, lo primero que le diría al Señor: Señor, a mi hijo en sacrificio. Tanto tardé en tenerlo, tanto tardé en que me lo dieras. Podría haber dicho lo mismo a Abraham: tanto tardé en que me dieras a mi hijo, Señor, y ahora me lo pedí en sacrificio. Sin embargo, a lo largo de su vida, Abraham había trabajado, había fomentado la comunión con Dios, escuchar el plan de Dios, estar en sintonía con Dios, obedecer a Dios y adorar a Dios, que en el momento en el que vino la prueba tal vez más grande de su vida, fue y lo hizo. Abraham no dudó ni un segundo, porque sabía que venía de parte de Dios, porque sabía que tenía que obedecer a Dios y porque era una adoración más a Dios. Esto termina, ustedes ya conocen cómo termina la historia. Pareciera que Dios del versículo 12 al 19 lo termina premiando, reconociendo. Dice: el ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único hijo. Y ahí encima, Abraham mira al costado, ve una ovejita y va, y ¿qué hace? Trae, y una vez más, como era de costumbre en su vida, adora a Dios como correspondía. La verdad que para que Dios, siempre se trata de Él, para que Dios pueda cumplir su plan en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener una profunda comunión con Dios que nos permita saber si el que nos está hablando es Él, que nos permita entender que el plan viene de parte de Él. Nosotros tenemos que tener una obediencia a Dios de manera tal que cuando Él diga: este es el plan y por acá vamos, nosotros digamos: sí, Señor, por acá vamos. Y en nuestra vida tenemos que tener una continua adoración a Dios. Recuerden que siempre, siempre el plan de Dios es para glorificar la persona de Dios. No se trata de mí, sino que se trata de Él. Hermanos, que Dios los bendiga. La verdad que veo muy pocos conectados, pero bueno, seguramente es mi formato. Que Dios los bendiga y seguimos con la reunión.
les decía recién, les compartía recién que me quedaba con el último de los puntos de Mario, esto de levantar un altar de adoración, de admiración a la persona del Señor, teniendo presente esto de conocer y de ir y de permitir que el Señor nos vaya transformando a la imagen del Señor Jesús. Y pensaba en el hecho de que el Señor es nuestra esperanza. Me gustan muchísimo a mí los salmos porque también son escritos que dejan ver un corazón de adoración, un corazón que ha conocido en intimidad al Señor, que se ha dejado moldear por el Señor. Y entre varios de los salmos, en reiteradas oportunidades, por ejemplo, David menciona que Dios es su esperanza, que Dios es su roca, que Dios es su castillo, que Dios es su todo, que Dios es su pastor, ¿no? Y en este tiempo de cuarentena, de coronavirus, de qué sé yo qué, podemos nosotros venir confiados, abrir nuestro corazón al Señor y decirle confiadamente, dejar que su Espíritu Santo nos siga transformando y decirle, sí, Señor, tú eres mi esperanza. Eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Confiado puedo estar en ti, seguro de que tú cuidas de mí. Día a día puedo ver tu bondad sobre mí. Me sostienes con tu dulce y tierno amor. Fidelidad en ti puedo encontrar. Aún en tiempos de dificultad. Divina protección a mi vida tú das. Puedo descansar en ti, oh mi Señor. ¿Puedes decirle? Eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Levantemos un altar de adoración ahí, conversemos con la persona del Señor, permitamos que el Espíritu Santo en este momento nos permita contemplar la persona del Señor, nos permita pensar, meditar por su gracia en medio de nuestra infidelidad, nos permita volver a pensar en aquella cruz, en aquel momento donde se ejecutó aquel juicio de parte de Dios para saldar la deuda que nosotros teníamos.
Y es por eso que Dios es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está fundada en la roca de los siglos, que es Jesús. Si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, y entonces incluso estos momentos de encuentro comunitario virtual serían en vano. Más, porque Jesús murió, fue sepultado y resucitó, entonces nuestra esperanza, nuestra fe tiene sentido. ¿Qué te parece si en este momento meditamos, dejamos que el Espíritu Santo nos ayude en medio de nuestra debilidad a reflexionar sobre la obra y la persona del Señor? Seguramente has apartado algún pedacito de pan para poder hacer memoria, para poder volver a reflexionar sobre quién es Dios en la persona de Cristo y sobre quién somos nosotros cuando estamos con Él. Así que te invito a que si tenés ahí el pedacito de pan, puedas estar tomándolo y allí en esa intimidad, ahí quizá con los tuyos, con tu familia, o quizá en soledad, podás estar reflexionando y conversando con el Señor, dándole gracias, alabando su nombre, levantando un altar como lo hizo Abraham. Señor, gracias. Señor, gracias porque en la persona de Jesús tenemos paz para con Dios. Señor, gracias porque en la persona del Señor Jesús podemos venir y conversar con vos tan íntimamente. Señor, muchas gracias porque en este momento podemos nosotros ver en el pan un símbolo que nos hace pensar en la obra del Señor, en su entrega, en su cuerpo quebrado, en su cuerpo latigado, en sus sienes perforadas, en sus manos lastimadas, en su costado dañado. Señor, muchas gracias porque a través del vino, también un símbolo, podemos recordar que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Señor, gracias porque podemos darte gracias, porque podemos hacerlo en intimidad. Y gracias, Señor, porque como bien decía nuestro hermano recién, se trata de vos, Señor, siempre se trata de vos. Se trata de admirarte, se trata de contemplarte, se trata de entender que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso, Señor, a través de esta acción, te alabamos, Señor, te admiramos por quién sos. Cuánto nos has amado, Señor. Un amor incondicional, un amor completo, integral, puro. Señor, gracias. Señor, participamos en este momento del pan. Lo hacemos, Señor, con total libertad, porque el Señor Jesús nos abrió el camino. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Participamos, Señor, participamos en tu presencia a través del pan y te recordamos y te admiramos. Tomate un momento para pensar en el Señor. Si se te viene alguna canción, algún salmo, algún himno, alguna porción de la palabra de Dios, decísela al Señor, conversá con Él, compartí con Él. Él está presente, Él está entre nosotros. Tu sangre preciosa, Señor, tu sangre preciosa, la sangre, Señor, de tu Hijo amado se ha derramado por nosotros y nos ves puros, nos ves limpios, nos ves santos, santificados,
justificados, redimidos, comprados a precio de sangre. Nosotros hoy disfrutamos de la salvación, pero para Cristo costó su sangre, su vida. Señor, gracias porque en Cristo estamos conectados. Gracias, Señor. Participamos, Señor, del vino y te admiramos. Señor, tú eres excelso, eres eterno. Señor, vos mereces todo el honor, recibilo en esta mañana, recibilo de tus hijos aquí, en este grupo, recibilo de tus hijos alrededor del mundo entero. Vos sos el único que merece toda la admiración, toda la alabanza. Y te exaltamos, Señor, te exaltamos. ¿Recuerdan, hermanos, ustedes aquella canción? Una vieja canción de un salmo que dice: porque tú, oh Jehová, eres excelso sobre toda la tierra y eres exaltado sobre todos los dioses. Cántela. Porque tú, oh Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres exaltado sobre todos los dioses. Alaba al Señor. Y te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, y te exaltamos, oh Señor. Bendiciones. Una de las maneras también que tenemos de exaltar al Señor, bueno, es mediante las ofrendas, ¿no? Ofrendas voluntarias y un corazón agradecido. Ya todos sabemos las formas, las 3 formas que estamos usando en este tiempo, sea por depósito bancario o que nos avisen para pasar a buscar por sus casas, o guardándolas hasta que puedan depositarlas cuando nos encontremos nuevamente, Dios mediante. Quiero contarles de las novedades. Bueno, está el sentir de poder abrir nuevamente en este tiempo el ropero comunitario. Las personas en este tiempo, especialmente a las que atendemos con este servicio del ropero, son personas que quizás están necesitando algún tipo de abrigo o alguna vestimenta especial para este tiempo de frío, y hemos hablado con Tita y Maruki, que son las hermanas que llevan adelante este servicio, y ellas no lo pueden hacer ahora por ser personas en situación de riesgo, que deben quedar todavía a cuidar su cuarentena. Así que queremos por este medio, y en esta mañana, invitar a aquellas hermanas que quizás puedan disponer algún día, algunas horas durante la semana, para llevar adelante este servicio. En caso de que alguna de ustedes pueda hacerlo, se pone en contacto con Diego o conmigo, y ahí vamos a organizarnos qué días, qué horarios vamos a estar pudiendo abrir el ropero, obviamente con todas las medidas de seguridad pertinentes, tanto para ustedes como para aquellas personas que pudiesen estar llegando hasta el ropero. ¿Me dicen si me escuchan bien, por favor? ¿Se escucha? Sí, Carlos, se escucha. Sí, Carlita. Gracias. Bien, luego de que terminemos el encuentro,
la señora Evangelina va a pasar una clase para los niños de la Biblia. Y este segundo anuncio, o tercer anuncio, porque la escuela es el segundo y el tercero, bueno, todos saben que hemos comenzado hace 2 semanas un estudio bíblico muy importante entre semanas, que es el estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Yo me pregunto, y te pregunto, querido hermano, hermana, ¿cuánto conocemos del Espíritu Santo? ¿Cuánto conocemos de haberlo estudiado en la palabra de Dios, el Espíritu Santo? ¿Cuántos conocemos de su obra antes de la creación, en la creación, a través de la historia de la Biblia, con los profetas, con los apóstoles, y en este tiempo, con la iglesia primitiva, con la iglesia en este tiempo? ¿Cuánto conocemos? Realmente creemos con Diego que tenemos una deuda respecto a este tema de enseñanza, porque puede haber pasado mucho tiempo sin que diéramos una enseñanza profunda sobre la persona del Espíritu Santo. Y bueno, hemos planificado este tiempo de hacerlo. Y estamos contentos por los que se están conectando, pero estamos, no sé si preocupados es la palabra, sino expectantes de que más hermanos se conecten. Miren, los miércoles, que era el estudio, generalmente habían entre 20 dispositivos conectados. Yo sé que en algunos dispositivos hay más de una persona, pero hoy, por ejemplo, el día domingo, somos 45 dispositivos conectados, casi más del doble de lo que están los miércoles en los estudios. Me he conectado con algunos hoy a ver qué puede haber pasado, y sé que algunos han tenido algún problemita, pero bueno, quisiéramos, hermanos queridos, que estén disponiendo su corazón y el tiempo para estar tomando este estudio. Hemos cambiado, a pedido de varios hermanos porque están estudiando o por horario de trabajo, hemos cambiado el día y hemos cambiado el horario. Vamos a hacerlo los jueves de 21 a 22. Creemos que ya a esa hora, 21 horas, salvo aquellos que por ahí por trabajo les toca estar trabajando a esa hora por una guardia, seguridad, lo que fuese, la mayoría de nosotros deberíamos ya estar en nuestras casas, por los horarios que se puede circular. Así que este jueves, de 21 a 22, los esperamos a todos. Y vamos a hacer una cosa, y todos los que hemos tomado los 2 primeros, vamos a poner esta a disposición de nuestro corazón para que ustedes se sumen. Vamos a tomar los primeros 10 minutos de este jueves para repasar las 2 primeras lecciones. Va a ser a vuelo de pájaro, como se suele decir, para poder continuar hacia adelante. Pero los invitamos que se sumen. Realmente es maravilloso conocer el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, y todas las cosas que Él tiene para darnos y para hacer. Pero bueno, la invitación está hecha, luego cada uno de nosotros está en disponer el tiempo, el espacio y conectarse para aprender del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, ha sido una alegría nuevamente poder verlos, aunque seas conectados en las pantallitas, ver sus nombres, oremos unos por los otros. Un motivo de oración para este momento cuando cortemos es por Alicia Campoy, está yendo al hospital, tiene mucho dolor de estómago, todavía no sabe qué puede ser, pero bueno, estemos orando y quizás alguna de las hermanas también puede estar mandándole un mensajito de aliento. Pueden abrir sus micrófonos, pueden saludarse, que el Señor los bendiga y los acompañe en esta semana. Los queremos mucho. Bendiciones.